Bienvenidos sean todos a este culto virtual del día 9 de agosto del año 2020. Y pues este mes que es agosto, estamos celebrando agosto, mes de la Biblia. Es un mes en el que hacemos referencia, en el que hacemos énfasis, que es muy importante leer la palabra de Dios, la Biblia. Así que vamos a comenzar y hagámoslo de una manera musical. Vamos a cantarle al Señor por medio de este himno. Se canta con la música de Oh, qué amigo nos es Cristo. Para los que ya lo conocen, no van a tener problema en cantarlo. Se llama Gracias damos por la Biblia. Vamos a cantar. Adelante. Después de haber entonado este himno, vamos a hacer una oración. Como siempre les comento, es muy importante orar antes de que Dios nos revele su palabra, ya que, como es palabra de Él, necesitamos la guía del Espíritu Santo para entenderla y para ponerla en práctica en nuestra vida. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos porque hoy tú nos permites de manera virtual reunirnos y reflexionar en tu palabra. Te suplicamos que tú nos des, Señor, esa enseñanza que necesitamos para nuestra vida. Gracias porque tenemos tu palabra el día de hoy, porque tú la has preservado hasta nuestros días. Señor, te pido por todos los que están viendo este video para que sean bendecidos por ti y para que tú hables a sus vidas y a sus corazones. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, vamos a continuar alabando a Dios por medio del canto. Y ahora lo hacemos con un canto llamado Tu Palabra. Vamos a entonarlo conforme veamos la música y la letra en la pantalla. Adelante. Tu palabra he guardado, Señor,
para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar, tus promesas vida me dan. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, en tus mandamientos me deleitaré. Tu palabra he guardado, Señor. 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 Tu palabra alumbra mi camino, es luz que me da dirección. Oh, tu palabra alumbra mi camino, lámpara es a mis pies, a mis pies. Tus dichos me hacen cantar, tus juicios consuelo me son. Tus sendas consideraré y alabanza te daré, pues tus testimonios permanecerán. Puedes decirlo. Tu palabra he guardado, Señor. 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 Les invito ahora a que leamos en la palabra de Dios. Vamos a buscar la segunda carta de Pedro, que está aquí en el Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, y ahí encontramos el capítulo 1 y nos vamos hasta el verso 18 para leer los versos del 18 al 21. Enseguida, si usted no tiene Biblia en casa, va a aparecer un texto en la pantalla y también la locución va a estar siguiéndonos. Adelante, vamos a leer la Biblia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues estamos ya en agosto, mes de la Biblia, y quiero yo hacerle la invitación a que lea su Biblia. Una de las objeciones que más escuchamos cuando hacemos esta sugerencia a la gente que lea su Biblia, que ahí puede encontrar la verdad de Dios, es, algunos dicen, ¿será que es cierta la Biblia? ¿No tendrá errores? Y otros añaden, no es muy difícil leerla, las palabras o las enseñanzas que traen no son difíciles de interpretar.
mejor no la leo. Bueno, ahora le pregunto, ¿alguna vez se ha hecho este tipo de preguntas o cuestionamientos cuando lee el periódico o ve las noticias en la televisión o lee algo en el internet? Bueno, simplemente muchas veces tomamos el periódico, lo abrimos y leemos la noticia y suponemos que es cierta. Y a veces decimos, es un periódico muy serio, tiene su equipo editorial, tiene un director que revisa todo, entonces debe ser cierto lo que dice, ¿no? ¿O alguna vez hemos dudado de si es cierto o no lo que leemos, o si tiene errores esa información que llega a nuestros ojos? Bueno, y es que en realidad debemos de tener una cierta fe. Para todo en la vida se necesita tener fe, no solamente para creer en Dios. Por ejemplo, lo que te enseñaron en la escuela, ¿tienes la certidumbre de que es correcto? Entonces quiere decir que tienes fe en la escuela, en la maestra o en el gobierno que hizo el plan de estudios o en los libros que te ponen a leer en la escuela. Tienes que tener fe. Si te subes a un camión es porque tienes fe. Tienes fe en que le sirven los frenos o en que le hicieron su mantenimiento al camión. Tienes que tener fe en que la persona que está en el volante sabe manejar y que lo hará bien cuando tú te subas. Pero tenemos fe. A veces incluso preparamos alguna receta nueva que vimos en internet, en un libro, y nos arriesgamos a que nos vaya a salir algo medio feo o que vayamos a desperdiciar nuestros ingredientes porque no sabemos cómo sabrá, pero tenemos fe en que saldrá un buen platillo. Si tú ves un comercial en televisión y sale un señor vestido con una bata blanca y aquí trae en el cuello un estetoscopio y dice, yo recomiendo este medicamento. Entonces tú presupones que es un médico y que él ya ha hecho estudios, ha visto con sus pacientes o ha estudiado mucho acerca de ese medicamento que recomienda, pero le tienes fe. ¿O qué tal la famosa frase que dice 9 de cada 10 dentistas recomiendan este cepillo o esta pasta dental? ¿Se entiende mi idea? Tenemos que tener cierta fe para todas las cosas que hacemos en la vida. Para subirnos a nuestro carro debemos tener fe que no va a fallar. Ahora, si yo te preguntara, ¿por qué confías en cierta persona? Piensa en una persona en la que tú confíes y que digas, sí, le puedo prestar incluso dinero, es una persona que yo le tengo toda mi confianza. Si te pregunto por qué le tienes confianza, pues quizá dirías, es que nunca me ha fallado o nunca me ha dicho una mentira, al menos que yo me haya dado cuenta. O he visto que cuando yo le presto algo, me lo regresa. Entonces, la considero como una persona confiable. Bueno, si tomamos la misma premisa, entonces la Biblia es el libro más confiable que existe. Porque todo lo que ahí viene, todas las profecías que dice que se iban a cumplir en cierto tiempo, se cumplieron. Por supuesto, las profecías que van a cumplirse en un futuro más lejano todavía no se han cumplido, pero sí se van a cumplir. Todos los lugares históricos que marca, las ciudades, los territorios, todos existieron. Y no podemos dudar de la Biblia porque ya ha demostrado ser verídica. Hubo un brillante joven que no creía en la Biblia. Es más, ni siquiera era cristiano y tampoco creía en el cristianismo. Mientras era estudiante universitario, George McDowell hizo un reto, un desafío con sus compañeros de la escuela, que algunos de ellos eran cristianos, y le estaban hablando sobre Cristo.
dijo: yo les voy a demostrar con pruebas irrefutables que la Biblia son solo fábulas. No es cierto eso de la Biblia. Entonces se dio a la tarea de buscar información y realizó viajes, fue a bibliotecas, recabó muchos datos para defender su postura antibíblica. Pero mientras más encontraba datos y más buscaba y más encontraba cosas, documentos, libros, comenzó a darse cuenta que había algo contrario a lo que él pensaba. La Biblia es un libro históricamente correcto y comprobable. Y en vez de terminar publicando un artículo o un libro acerca de qué tan falsa es la Biblia y cómo la podía desacreditar, él finalmente decidió escribir un libro que hasta ahora es un libro que ha vendido muchísimas copias y que es un éxito de librería, llamado Evidencia que exige un veredicto. Este libro es un estudio muy bien documentado, con pruebas arqueológicas, históricas, documentales, testimoniales, teológicas y filosóficas, y hasta psicológicas, que prueban y respaldan que la Biblia tiene razón y es la verdad. Y además respaldan la veracidad acerca de la resurrección de Jesucristo y en general de toda la Biblia. Incluye fuentes históricas y pruebas fehacientes y precisas. Hubo otro caso similar. Este hombre era totalmente ateo, estudió leyes y trabajaba como periodista, así que sabía investigar y también sabía debatir. Él se llama Lee Strobel y era un escéptico y ateo. Se propuso probarle a su esposa que la historia bíblica de Jesucristo era una farsa, era una fábula. Así que se propuso también a armar un caso, como dicen los abogados. Como sucedió con Josh McDowell, Lee Strobel terminó convenciéndose a sí mismo de que, sin lugar a dudas, la Biblia es correcta. Incluso, al final de su investigación, terminó haciéndose un creyente cristiano, convirtiéndose a Cristo, y escribió sus hallazgos también en otro libro que se llama El caso de Cristo. Muy recomendables ambos libros. En el caso de los apóstoles, por ejemplo, Strobel dice que los evangelios son como testimonios escritos de los testigos presenciales, como los que se hacen en los tribunales o en las cortes en estos días. Y en la lectura de hoy vimos que uno de esos testigos presenciales nos dice algo, ¿verdad? Este testigo presencial fue Pedro. Y dice ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está hablando de cuando Jesucristo se transfiguró. Entonces, cuando los escritores de la Biblia, como Pedro, como Pablo, como Mateo, como Marcos, Juan, todos ellos escriben lo que sucedió, están plasmando sucesos que ellos vivieron en sus vidas. Entonces, yo le pregunto, ¿usted cree que hay un Dios y que ese Dios todopoderoso puede escribir un libro? Si la respuesta es sí, pues este es el libro, la Biblia. ¿Por qué? Porque ha sido comprobado que todo lo que ahí viene es verdad. No se le ha podido comprobar absolutamente nada que diga la Biblia que haya sido algún invento, alguna falsedad. Como lo vimos, incluso personas que criticaban la Biblia terminaron convenciéndose de lo contrario. Entonces, Pedro dice que ellos vieron directamente y escucharon la voz de Dios.
Nosotros hoy no podemos escuchar la voz directa de Dios, pero sí podemos leer la Biblia y ahí darnos cuenta del mensaje eterno que Dios nos da en ella. Si vamos al verso 19 ahí mismo, en esa misma carta de Pedro, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, ahí está haciendo Pedro, una alegoría acerca de la luz y la oscuridad. Nosotros, seres humanos, la mayoría, hay personas también invidentes que no ven, no pueden ver la luz, pero la mayoría nos basamos por lo que vemos. Y para ver necesitamos luz. Entonces, cuando no hay luz, hay tinieblas, es un lugar oscuro. Por eso dice, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios entonces es algo que nos permite ver la verdad, nos permite ver lo que realmente acontece a nuestro alrededor. Y la oscuridad, por el contrario, se relaciona con ignorancia y con maldad. Por eso hay una época en la humanidad, si ustedes estudiaron historia, que se llama el oscurantismo. En esa época no se permitía que las personas conocieran, investigaran o leyeran nada, incluso sobre todo la Biblia. Para comprender el mundo y todo lo que sucede en él, la mejor explicación filosófica que existe en el mundo es la de la Biblia. Por supuesto, existen muchas filosofías que tratan de explicar el mundo, pero la que más tiene lógica, la que más da un sentido de sensatez, es la Biblia. ¿Se ha preguntado usted por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay enfermedad, catástrofes? Lea su Biblia y ahí explica todo. ¿De dónde venimos? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué estamos en este mundo? La Biblia tiene la respuesta. Y más importante, ¿hay una vida después de esta vida? Es decir, cuando usted muera o cuando yo muera, ¿a dónde iremos? ¿Qué va a pasar con nuestra alma? ¿O existe un alma? Bueno, todo eso lo explica perfectamente la Biblia. Y de hecho la Biblia es la que da una mejor esperanza de la vida eterna, comparada con cualquier otra religión o creencia, ya sean los griegos, los prehispánicos, los hindúes, los budistas, los islámicos o cualquier otra creencia que usted haya leído. Todas ellas hablan de cosas pues difíciles de creer o que se ven claramente que son inventos humanos o son fábulas. En cambio, la Biblia da una explicación muy lógica de todo lo que va a acontecer. Por ejemplo, la Biblia dice que sí hay una vida eterna, que nosotros tenemos un alma, y dice en el libro de Hebreos que está establecido para todo ser humano que muera y que después de esto viene el juicio delante de Dios. Es decir, no hay reencarnación y uno tiene que dar cuentas delante de Dios. Pero también les decía yo que da una gran esperanza, porque la Biblia nos habla de que si nosotros confiamos a Cristo Jesús nuestra vida eterna, Él nos va a dar precisamente una vida eterna con Dios, o lo que se llama el cielo, o la gloria eterna. Bueno, esto es muy importante. Ahorita vamos a ver un texto que nos habla de eso. La Biblia entonces nos explica todo. Incluso a los que les gusta la ciencia o la biología, nos da la clave de muchas cosas, por ejemplo, de las especies naturales, de la vida humana, de las células, todo eso viene explicado en la palabra de Dios. Ahora, si seguimos analizando nuestro texto original de 2 de Pedro 1, en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos muy claramente que aquellas profecías, aquellas escrituras que conforman la Biblia, no fueron tanto por hombres, aunque ellos lo escribieron con una pluma o con un pergamino, en realidad Dios fue quien se los dictó. Dice la traducción, Nueva Traducción Viviente: ninguna profecía de la Escritura, sobre esto mismo que leímos hace un momento, dice, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Vemos aquí que la Biblia declara sobre sí misma que ella fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto, su autor es Dios. Entonces, ¿quieres conocer el corazón de Dios y la voluntad de Dios para tu vida? Lee la Biblia. En la predicación anterior vimos que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Así que si nunca has leído la Biblia o no la has leído en realidad de principio a fin, sino solamente un pedacito aquí y otro allá, yo te invito a que hoy comiences a leerla. Comienza, yo te sugiero, por el Nuevo Testamento. Específicamente hay dos libros muy hermosos y fáciles de comprender, que son Juan, es decir, el Evangelio según San Juan, y Romanos, también conocida como la Carta de Pablo a los Romanos. Cualquiera de esas dos está perfecta. O cualquier otro libro del Nuevo Testamento también está bien. Ahora, si ya has leído la Biblia, si ya eres creyente, si ya has entregado tu vida a Cristo, yo te animo y te exhorto en el nombre del Señor a que leas tu Biblia, a que no pienses, es que yo ya soy cristiano, ya no tengo que leerla. No, al contrario. Como ya eres cristiano ahora, necesitas leerla más. Trata de seguir un plan de lectura diaria. Registra tu lectura, cuáles capítulos vas leyendo, cuáles libros ya terminaste de leer, para que no dejemos las cosas como al aire, ¿verdad? Necesitamos tener una disciplina. Y así sabrás qué avance llevas y si ya terminaste de leer la Biblia, ya sea en un año, en menos o en un poco más. El caso es que la leas. Ahora, vamos a ver algunas de las objeciones que la gente pone, cómo la misma Biblia las echa por tierra. Entonces, muchos que dicen, es que quizá la Biblia no es cierta, quizá tiene algún error o alguien por ahí le cambió algo. Bueno, te voy a decir una cosa. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso lo está diciendo a Dios Padre. Entonces, la palabra de Dios es verdad. David también escribió en uno de sus salmos, el salmo más grande, de hecho el capítulo más largo de la Biblia es 119. Si vamos al verso 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No tengas miedo de leer la Biblia, es la verdad. No te va a decir mentiras, no te va a engañar. Tampoco tengas miedo de no entenderla. Es que yo no sé, tal vez no le voy a entender, tal vez es muy difícil, no voy a saber interpretarla. ¿Sabes de dónde viene todo esto? Viene de algunas campañas que durante la historia se han hecho contra la Biblia. Muchos enseñaron que si uno leía la Biblia se volvía loco,
o bien le vendrían maldiciones, así como si fuera un libro de conjuros o una cosa así. Pero la verdad es todo lo contrario. Al leer la Biblia seremos más sabios y hay promesa de bendición al leerla. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿quieres conocer a Jesús? Lee las Escrituras. Y no solamente leer, sino dice escudriñen las Escrituras, que significa léelo con mucho detenimiento, con mucho detalle, tratando de extraer toda la enseñanza de ellas. Ahora, también Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿aún sigues creyendo que las Escrituras son difíciles? No. Jesús dijo que el yugo que Él deja es fácil. Es decir, lo que tienes que hacer como creyente, como cristiano, o quizás como simpatizante de la Biblia, si aún no has aceptado a Cristo, pues es muy fácil la tarea que Él nos dejó. Entonces, Dios no iba a escribir un libro que estuviera en clave y que nadie lo pudiera entender. Al contrario, dejó un libro que es fácil de entender y que a la vez tiene toda suerte de enseñanzas muy profundas para nuestra vida. Esa también es una de las cosas que tiene la Biblia que son increíbles. Y para terminar, vamos a leer también en el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, el primer capítulo, verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Leer la Biblia te trae bendiciones y te trae bienaventuranzas. Es decir, leer la Biblia es algo muy bueno que te servirá y que tú vas a obtener de ella grandes beneficios para tu vida. No tengas miedo, porque estas cosas que acabamos de comentar hace un momento son engaños que el enemigo, es decir, el diablo, ha inventado. No leas la Biblia porque es difícil. No leas la Biblia porque quizás algo le cambiaron, o es falsa, o son puras fábulas. Y eso es algo que nos han metido en la cabeza durante muchos años. No lo creas. Mejor directamente léela y tú te darás cuenta. Sé tú mismo el juez. Y quizá si tú hoy piensas que no es cierta, vas a terminar como los autores McDowell o Strobel, que terminaron creyendo en que sí era cierta después de que analizaron la verdad de los hechos. Yo te invito entonces a que leas tu Biblia. Seas creyente o no seas creyente en Jesucristo, lee tu Biblia. No lo dejes de hacer, porque en ella encontrarás sabiduría. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para terminar esta predicación. Padre Santísimo, quiero suplicarte, Señor, que todos nosotros nos hagamos el hábito sano y precioso de leer tu palabra. Señor, te ruego que tú eches por tierra todas las mentiras que el diablo ha inventado para que las personas no lean tu palabra. Porque tú, Señor, dejaste escrita tu voluntad en este precioso libro y quieres que lo leamos. Ayúdanos, Señor, a darnos el tiempo, a no ser decidiosos, a no poner otras cosas antes o con mayor importancia que leer tu palabra. Señor, bendice pues a cada una de las personas que están escuchando, que están viendo esta predicación, para que tu palabra more en el corazón de cada uno de ellos. Padre, en estos tiempos de enfermedad, de contagio, protégenos a todos, Señor. Permite que estemos siempre a tu lado y siempre conociendo más de ti
mediante la lectura de tu palabra. En el precioso y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, vamos a finalizar con 2 puntos más que tiene nuestro programa, que serían entonar un himno. En esta ocasión no vamos a entonar el himno acostumbrado de Firmes y Adelante. Vamos a entonar el himno Santa Biblia para mí. Y después de eso tendremos los avisos. No se vayan hasta escucharlos por completo, porque son importantes. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro para mi pie, lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora el alma da cuando en la aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, con tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. La Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida les agradece su atención y asistencia a este culto, el cual esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Ahora tendremos los avisos. Seguiremos tomando nuestro culto de estudio bíblico virtual, Una vida con propósito, los viernes a las 8:30. Ustedes saben que en ese estudio estamos analizando cuál es el propósito que Dios puso para su vida por medio de su palabra. También les recordamos que desde la semana pasada les dejamos 2 crucigramas que tenían que responder, uno para imprimir y otro para responderlo interactivamente online. Les pedimos que los contesten y entreguen ambos puntualmente. El día de hoy también tendremos crucigramas. Les estaremos dejando un link en la descripción para que los descarguen. También les aviso que volveremos a tener, como todos los años, un concurso de conocimientos bíblicos. Sin embargo, esta vez será realizado de manera online. Les estaremos avisando al respecto. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa y bendecida semana.